Hola amigos y amigas del canal de la gente de la otra orilla. En el anterior video comentábamos cómo las opciones siempre son nuestras y que una de esas opciones es precisamente la de cambiar un sentimiento, una sensación, por ejemplo, una emoción aflictiva como los celos, el egoísmo, el engaño, etcétera. En esta segunda parte vamos a comentar cómo ese cambio debe seguir un ritmo, una vibración y debe hacerse de manera responsable y continua. Desde postulados que ya hemos comentado en un video anterior, como los que plantea este señor, el señor Rupert Sheldrake, él comentaba y hacíamos hincapié en que un cambio en un individuo de una especie es aprovechado efectivamente por toda la especie, pero también desde otros pensadores, como por ejemplo el señor Greg Braden. Él comenta que el cambio magnético de la Tierra va a afectar y está afectando las emociones y el DNA o ADN de los seres humanos. Yo creo que los trabajos de Braden desde hace más de una década han venido impactando de manera muy particular a otros pensadores y por supuesto es recomendable que accedamos a los avances que él ha realizado. También por su parte, este señor, el señor Emoto, ha demostrado cómo el agua es sensible a las emociones, diferencias de la constitución del agua cuando es tratada de manera amorosa, amigable, afectiva, o cuando es tratada de manera despectiva, con odio y con rencor. Yo creo que usando esos tres pensadores, así como muchos otros que ya usted tendrá conocimiento de ellos, podemos llegar a una conclusión muy sencilla, muy simple, y es que la vibración del planeta Tierra está cambiando y las emociones, las sensaciones y los pensamientos de los seres humanos tienen mucho que ver en esto, tal como lo veremos a continuación. ¿Cómo se han hecho visibles esos cambios en las personas? Pues mal humor espontáneo, cambios en las sensaciones que a diario percibimos, de pronto alegría, de pronto felicidad sin motivo aparente. Son situaciones que a veces no podemos comprender porque no tienen una explicación lógica desde la mente concreta que es la que estamos ahora manejando. Pero estos cambios no solamente se están dando a nivel de la persona, sino también a nivel de las instituciones. Por ejemplo, los partidos políticos están sintiendo de alguna manera el cambio dentro de la persona, dentro de los militantes, y esto ha hecho que ellos se replanteen las bases que en un momento dieron origen a su partido. Otras instituciones de índole monetaria y financiera, de índole social, de índole no gubernamental, están también sintiendo este cambio. Y ya no hablamos de cambios para bien o para mal, simplemente de cambios. Recordemos que la dualidad, el bien, el mal, arriba, abajo, adentro, afuera, son precisamente los elementos que generan la complejidad que estamos viviendo en la actualidad. Decíamos anteriormente que es necesario sustraerse de esos dos extremos para situarse en un medio sincrético que nos permita comprender el gran cuadro o el big picture. Pues bien, una vez que hemos decidido hacer un cambio en nuestras vidas, cambio de empleo, cambio de pareja, cambio de país, cualquier cambio que deseamos hacer, hemos de tener en cuenta que las personas que están cercanas a nosotros, llámense amigos, familiares, etcétera,
van a reaccionar de alguna manera, sea para bien, sea para mal, pero algún cambio van a tener. Curiosamente, la mayoría de ellos se alejarán de nosotros, tanto familiares como amigos, y lo hacen por un motivo que está perfectamente explicado en el Mahabharata, la gran epopeya hindú, cuya lectura por supuesto es altamente recomendable. Allí se muestra cómo cuando Arjuna, que encarna de alguna manera a cada uno de nosotros, cuando Arjuna decide enfrentar a sus enemigos, que no son otros que los miedos, las pasiones, los odios, los rencores, las miserias, todo aquello que atenta contra la evolución humana, cuando él decide enfrentar en una batalla a estos personajes, automáticamente sus familiares, amigos, reyes, príncipes conocidos toman posiciones en el campo de batalla y la mayoría lo hacen en contra de Arjuna. Estos reyes, estos príncipes que están ahora enfrentándose contra Arjuna, no son más que esas emociones aflictivas que en algún momento tú deberás enfrentar. Y de alguna manera los amigos conocidos, muchos de ellos, encarnan esas emociones aflictivas y ellos van a tomar partido en contra tuya en el momento en que tú decidas gallardamente encarar tu propia existencia. ¿Y cómo lo van a hacer? Pues lo van a hacer de la manera en que comentábamos en el video pasado. ¿Recuerdan el ejemplo de la película de Comer, Rezar y Amar con la protagonista cuando ella le comenta a su mejor amiga que ha decidido hacer un cambio radical en su vida y esta amiga la insta a que no lo haga, a que permanezca dentro de la condición que ha sido su vida durante los últimos años? Una vida, por cierto, miserable. Lo harán tratando de desestimar tus esfuerzos, diciéndote no lo hagas, no te vayas, no cambies, mira que puede suceder esto, puede suceder aquello, que el empleo, que los hijos, que la universidad, etc. Y todo ello terminará haciendo que tu mente plantee un escenario terrible, difícil, complejo, en donde la mayoría de gente dice no peleo. De hecho, Arjuna en el Mahabharata decide no pelear. Dice, ¿para qué quiero un reino después de haber matado a todos aquellos amigos y familiares para los cuales deseaba conseguirlo? Igualmente podemos decir nosotros, yo no pelearé contra los celos, no pelearé contra la ignorancia, no pelearé contra la maledicencia ni contra todas aquellas circunstancias que dificultan mi existencia, rencores, odios, celos, mal humor, etc. Tú puedes decir no pelearé y es tu decisión, pero tarde o temprano la vida te pondrá en las circunstancias perfectas y únicas para que enfrentes a esos enemigos. Y bueno, otros elementos como por ejemplo este o este van a aparecer frente a ti cuando estés llevando a cabo esta batalla. Pero también, por el lado positivo, digámoslo, aparecen elementos como por ejemplo que empiezas a notar que ya no estás solo ni sola, sino que eres parte de un grupo de gente que está despertando, que está desarrollando conciencia más allá de los límites aún del plano físico. Entonces empiezas a encontrar diferentes personas, entidades, instituciones que ya están desarrollando un papel bastante importante dentro de este campo. Y entonces dices, esto vale la pena, por esto hay que seguir. Muy bien, un poco a manera de resumen de los últimos videos, diríamos que, primero, tenemos una misión que desarrollar y hemos venido precisamente a la Tierra a desarrollar esta misión. Segundo,
Hay misiones muy grandes, muy amplias, muy complejas, y hay misiones más sencillas, más simples. Probablemente la forma de empezar con la misión es preguntarse cuál es la misión de vida. Tercer elemento, cuando te preguntas por la misión de vida, comienzan a llegar diferentes explicaciones, diferentes teorías, diferentes procesos, personas, instituciones que te echan una mano para que avances en un camino espiritual. Número 4. Cuando decides tomar un camino espiritual, cualquiera que este sea, el budismo, el espiritismo de Allan Kardec, el esoterismo, la teosofía de Madame Blavatsky, el movimiento humanista internacional, el movimiento Harwitton, nacido en Argentina, el movimiento CAF, igualmente oriundo de Argentina, por ejemplo, el yoga, por ejemplo, el tantra, por ejemplo, el zen y tantos otros movimientos a nivel nacional e internacional que vienen trabajando en pro del desarrollo espiritual. Cuando decides tomar alguno de esos caminos, notarás que hay cierta resistencia de parte del ambiente, de parte de amigos y conocidos, de parte de la empresa, de parte de la sociedad. Y eso también explica por qué los librepensadores son tan mal vistos dentro de una sociedad como la actual. Si deseas ser un libre pensador, una libre pensadora, has de estar dispuesto y dispuesta a enfrentar una batalla que no va a ser fácil. Ahora, me preguntarás si este proceso, esta batalla, esta lucha contra emociones aflictivas, celos, odios, rencores, miserias, si esta batalla por continuar en un camino espiritual vale la pena o no. Y la respuesta es muy sencilla. Inténtelo y luego me cuenta.